Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, y va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en unos momentos comenzamos. Dios nos bendiga. De Cristo. Hoy también seguimos experimentando esa misma seducción y hablamos de algunas de las cosas que el mundo quiere utilizar para seducirnos, y terminamos con un llamado, ¿no?, al arrepentimiento, un llamado a que aprovechemos la oportunidad que tenemos de poder venir a Jesucristo, porque es el único que ofrece perdón y vida eterna. Hoy vamos a mirar el tercer mensaje que nos presenta el ángel en los versículos 9 y el versículo 10 y 11. Y es un mensaje que nos debe llevar un poco a meditar, a los que estamos en Cristo, y a usted que no conoce a Jesucristo, pues lo debe también llevar a meditar, a reflexionar, porque nos enfrentamos a algo que la Escritura llama que es serio. Entonces, mientras el primer ángel advirtió, digamos, a esa negligencia espiritual, si lo podemos llamar de esa manera, el segundo ángel nos confrontó o confronta a quienes disfrutan de la corrupción que ofrece Babilonia, es decir, que nos dejamos seducir por lo que el mundo nos ofrece. Ahora el tercer ángel nos entrega un mensaje que va dirigido a aquellos que han entregado su lealtad al mundo. Y lo pone aquí como aquellos que adoran a la bestia. Y podemos notar cómo vemos una progresión en los mensajes de estos tres ángeles, es decir, que es la continuación el uno del otro, no son cosas aisladas, sino que es la continuación. Entonces hay una clara progresión, ¿no?, en lo que estamos hablando. Primero advierte a los incrédulos, el segundo ángel denuncia la vanidad y la corrupción del mundo, y ahora el tercero les habla sobre el juicio eterno para estos rebeldes. O sea, Dios nos está llamando a temer al Creador, y no solo al Creador, sino que ahora nos lo va a presentar a Dios como juez. Y dice que todos aquellos que se han unido a la bestia, ya sea en el primer siglo dándole adoración al César, y cuando estamos hablando de la bestia no estamos refiriéndonos en sí a lo que podríamos identificar como una bestia, ¿no?, sino a ese sistema que el mundo ha presentado. Todos aquellos que estaban comprometidos o que le eran fieles al imperio romano en ese tiempo, hoy es a los que quizás nos hemos acomodado a esta vida o le somos fieles al sistema que el mundo presenta. Aquellos que aceptaron la marca de la bestia, es decir, aquellos que están de acuerdo con la forma en que el mundo está actuando. Aquellos que vivieron del vino gustoso de su fornicación que presentó en el versículo 8, dice ahora en este versículo que vamos a estudiar el día de hoy, que ellos ahora también beberán del vino de la ira de Dios. Mira el contraste. Los que bebieron de la fornicación, el vino de la fornicación de este mundo, es decir, los que se saciaron de lo que el mundo les ofrecía mientras estaban aquí en la tierra, el día que estén delante de la presencia del Señor, ahora beberán
no del vino de los placeres que el mundo ofrece, sino que ahora beberán del vino del juicio de Dios. Y beber del vino de la ira de Dios es una imagen tomada del Antiguo Testamento. Mientras estamos estudiando Apocalipsis y Hebreos, hemos notado que hemos ido a muchos versículos del Antiguo Testamento porque son uno de los libros que más hacen referencia al Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento la copa de la ira de Dios representaba el castigo de Dios derramado sobre los impíos. Ahora mire que el mensaje del ángel es impactante. Dice el versículo 9, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe no sé, aquí está el versículo 10. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, permítame leer esa parte en la nueva traducción viviente para que entendamos un poco mejor el texto. ¿Dónde es que estoy leyendo yo? Perdón, aquí está. Que ha sido vaciado puro en el cádiz de su ira. Esa es la parte que estaba buscando. Mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente. En referencia a ese vino dice que ha sido vaciado, que ha sido servido, sin diluir en la copa del furor de Dios. La Reina Valera dice, ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí esta versión lo traduce, ha sido servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Dicen los expertos que en la antigüedad muchas veces el vino era mezclado con agua para suavizarlo un poco, que no quedara tan fuerte. Y aquí nos dice que el vino de la ira de Dios no será diluido. Otra forma de expresarlo, si no entiende lo que sería diluido, sería no será suavizado. Que mucha gente dice, no, es que como Dios es amor, amén, y eso no lo discutimos. Dios es amor, pero también es un juez justo. Su juicio va a ser puro, es decir, el castigo será pleno. No va a haber misericordia. Eso es lo que está diciendo ahí cuando dice que sin diluir. No va a haber misericordia. El tiempo de misericordia, el tiempo de la gracia es hoy. Una vez que el Señor se manifieste por segunda vez en gloria, estimado amigo, no va a haber ni un milímetro de misericordia. Y aclaro, esto no es un acto caprichoso o injusto de Dios, como algunos dicen, es que Dios es injusto. No. Todo lo contrario, es la reacción justa, santa y necesaria de un Dios perfecto que está reaccionando frente al pecado que las criaturas han cometido contra él. Y no es injusto porque Dios una y otra manera sigue hablando ¿a quién? A los seres humanos, y le dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El mensaje sigue siendo predicado una y otra vez y la gente sigue rechazándolo. Entonces, como dice Romanos, y lo mencionamos la semana pasada, no tienen excusa. Y nos dice que estos hombres, o sea, los que han adorado a la bestia y a su imagen y reciben la marca, es decir, los que viven de acuerdo a lo que el mundo dice,
Si se lo pongo de esa manera, dice, si alguno adora o le es fiel a lo que el mundo dice y recibe la marca en su frente y en su mano, es decir, cree lo que el mundo dice y practica lo que el mundo dice, beberán de la ira de Dios. Pero no solo eso. Dice el pasaje, versículo 10, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Esto nos recuerda la imagen de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19. Cuando Dios hizo llover fuego y azufre como juicio sobre esta ciudad que se había entregado por completo a la idolatría y a la inmoralidad. Todo lo que usted se podría imaginar lo estaban viviendo allí. Y lo que está diciendo es que todo aquel que se rinda a la bestia, es decir, ponga o obedezca todo lo que el mundo ofrece y al mismo tiempo esté rechazando a Dios, experimentará el castigo de Dios, un castigo que será real y terrible. Y dice el texto que habrá gente testigo, dice, porque ahí dice que delante de los ángeles y del Cordero. Mire esto, todos los que se han pasado la vida negando a Cristo, un día estarán delante de Él. Estimado amigo que me escuchas, niño, joven, adulto, todo el que se le ha pasado diciendo que es que no, que eso es puro cuento, que es que lo quiere meter a uno sometido, que es que la religión lo quiere mantener a uno sometido para obligarlo a hacer lo que ellos quieren, todo lo más. Un día tendrás que estar delante de la presencia de Dios. Hebreos 9 lo enseña. Porque está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, un día estarás delante de tu Creador y darás cuenta. Pero ya ese día no va a ser para salvación. Será para juicio. Y el que hoy estás despreciando, ese día será tu juez. Ese día será tu juez. No sé si lo pudiéramos relacionar un poco, algo similar, como le pasó a los hermanos de José. Los hermanos lo despreciaron, lo maltrataron, pero llegó un momento donde Josué se convirtió, ¿qué? En el juez de ellos. Y ellos lo entendieron porque dijeron, ahorita que mi papá se muera, nos va a caer todo el peso de la ley. ¿No? Pero José, ¿no? Podríamos mirar hoy presentando lo que Cristo iba a hacer. José tuvo misericordia. Esta misericordia que podemos obtener hoy si llegas a Cristo en fe y en arrepentimiento. Ese día no tendrá misericordia de ti. Ese día el juez lo único que va a hacer es dictar sentencia. Porque ya no hay forma para quitar los cargos. Y note más, el juicio y las consecuencias del juicio no son temporales. Dice el texto que son, ¿qué? Eternas. Porque dice el texto, versículo 11, y el humo de su tormento sube, ¿cómo? Por los siglos de los siglos. El humo de su tormento. Hermanos, es una imagen solemne, es una imagen clara y es una imagen que debe llevarnos a nosotros a reflexionar. No sé cuántos hemos visto a veces cuando se hace una fogata o se quema algo por ahí grande, que pasan días y todavía está humito por ahí saliendo. Bueno, eso quizás nos pueda llevar a entender un poquitico cómo va a ser la cuestión. O sea, es algo que va a ser constante. Aquí la diferencia es que no va a durar una semana, 2 o 3 semanas, o un mes, digámoslo así, dependiendo de la quemazón que haya sido. Aquí subirá para siempre. No es una destrucción momentánea.
No, es un sufrimiento eterno. Es como cuando, no sé, a ustedes, es que yo lo presenté un día, como cuando usted está soñando algo y usted está dormido, está soñando, pero usted sabe que está soñando y usted dice, bueno, al rato voy a despertar y se pasa este negocio. Y usted se despierta y asustado, pero era un sueño. Era una pesadilla. No, de aquí no va a despertar. Y el mejor ejemplo que encontramos es en Lucas, ¿no? En la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Él le dice, es que, mire, es que eso es un tormento aquí. Mire, ¿cómo sería el desespero que le decía, mire, que pueda bajar y aunque sea que con la punta de su dedo, aunque sea una gotica de agua en mi lengua, sería suficiente? Y él le dijo, lo siento, pero ya no hay nada que hacer, ya no hay misericordia. Ya no hay misericordia. Y es algo que es un sufrimiento eterno. Algunos niegan eso. Hay doctrinas que se hacen pasar como cristianos, ¿no? Que enseñan que no, que es que el castigo es temporal. No, el castigo es aquí en la tierra. Hay otros que enseñan, no, lo que pasa es que eso luego el alma se aniquila, ¿no? Enseñan lo que llaman la aniquilación del alma, ¿no? Usted se muere y todo se termina. No, aquí no está hablando de un tormento que será consciente y eterno. Es consciente y eterno. Donde usted, volviendo otra vez a nuestro pasaje en Lucas, sin necesidad lo conocemos de memoria, donde este rico se acordaba al pie de la letra. Y uno de los peores tormentos va a ser que usted y yo podemos, o la persona va a poder tener tan claro el mensaje que le predicaron como si lo estuvieran predicando en el mismo momento y ya no poder hacer absolutamente nada. Gloria a Dios por su misericordia, porque a usted y a mí nos está permitiendo abrir los ojos para que hoy podamos clamar, Señor Jesús, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. O como dijo Job, hoy me arrepiento en cenizas, me aborrezco por mi pecado. Es claro. Mire, sigue diciendo el versículo 11. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Y no es que allá va a anochecer y va a amanecer como aquí, no. Pero lo que nos está presentando es la idea para que usted y yo entendamos que que el tormento va a ser constante. Nosotros estamos en un sistema hoy que si por alguna razón han inventado los medicamentos y si tiene un dolor, pues usted toma el medicamento y eso como que le calma el dolor un rato, ¿no? Y usted vuelve a la normalidad. No, esto es constante de día y de noche y es a los que adoran a la bestia, es decir, todos aquellos que caminaron de acuerdo a lo que el mundo ofrece. Ese es el infierno. Y esto no es para asustarlo a usted, ni para que salga corriendo, ahorita sí, Señor, no. Es la claridad que el pasaje está pasando. Lo que vamos a enfrentar por estar alejados de Jesucristo. Y ese es el infierno. Es un lugar donde se vivirá la ausencia total de descanso y de paz. Porque el que tiene paz, que es Cristo, no está allí. Es un lugar donde no va a haber descanso. No va a haber paz. Queridos hermanos y amigos, este pasaje nos presenta una verdad donde nos den a entender que esto no es un juego. No es un juego. Lo que hacemos aquí en esta vida y en quien confiamos en esta vida tiene consecuencias eternas. Todo aquel que se rebela contra el Creador, contra Dios, todos los que se unen a lo que el mundo o el sistema del mundo ofrece, todos aquellos que viven cómodamente aquí en el ahora, disfrutando la vida, porque la vida es una y hay que pasarla rico y hay que disfrutarla, eso es adorar la bestia. Todos un día tendrán que enfrentar esta realidad. Una eternidad en el lago de fuego, alejado ¿de quién? De Cristo.
Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20, nos dice allí que pasarán la eternidad junto al dragón y a la bestia y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Mucha gente piensa que es el diablo el que lo va a atormentar a usted. No, el diablo estará siendo atormentado también. Es la ira de Dios, el furor de la ira de Dios. Ya el diablo no tiene esperanza, pero si usted está sin Cristo, usted todavía tiene esperanza. Se le predica el evangelio, cree en Jesucristo, eres un pecador, has pecado contra Él, tienes una relación rota con Jesucristo, la ira de Dios está sobre tu vida, ven a Él. Hay que despertar, y este mensaje del ángel es un llamado urgente, o nos dice, corta con el estilo de vida que estás viviendo y ven a Cristo. En el primer siglo muchos de estos hermanos o personas estaban cediendo por la presión que el imperio romano estaba poniendo sobre ellos y prefirieron la comodidad antes que la fidelidad. Yo conocía personas que simplemente dijeron, ¿y por qué dejo ir a la iglesia? No, lo que pasa es que se me burlaban de mí, mis papás esto, mi mamá lo otro, y entonces mis papás me dejaron de hablar, que para aquí, para allá. Entonces, para yo estar bien con mis papás, yo preferí no volver las cosas de Cristo. Qué triste será cuando tengan que enfrentar al Creador y el Creador les diga, apartados de mí, yo nunca os conocí. Quizás aquí vamos a tener una vida tranquila, cómoda, nadie nos molesta, disfrutando entre comillas, ¿no?, de lo que el mundo dice que es disfrutar. Pero ¿qué pasará con la eternidad? Yo he puesto el ejemplo en algún momento, lo puse, lo voy a volver a poner, pero a veces, o bueno, a veces no. Si usted me permite identificar esto como que esto es la eternidad. Y lo que tú y yo vivimos es simplemente muchas veces esto. Lo que vivimos aquí en la tierra. Ya sea que viva 70, 80 o 100 años, 120, los que alcanzan a vivir 120. Es nomás este pedacito. Y la eternidad. Si estás en Cristo, puede ser que este pedacito aquí tenga muchas aflicciones, muchas cosas, pero en la eternidad, con Cristo usted disfrutará de la vida. Pero muchos quieren enfocarse únicamente en esto, en lo que hay aquí, y nunca prestan atención a lo que va a pasar después de la muerte. El mensaje en Lucas nos dice claramente, hay vida después de la muerte. Así que este mensaje, al mismo tiempo de que era difícil, traía consuelo para los creyentes que eran perseguidos. Usted pregunta, ¿pero por qué? Recuerde las oraciones de los mártires. En el capítulo 6, cuando estudiamos, ellos preguntaban, Señor, ¿hasta cuándo? Oh Señor, justo, santo, verdadero, ¿hasta cuándo vas a juzgar? ¿Cuándo vendrás? Señor, y tomarás venganza por nosotros. Eso es lo que estudiamos. Bueno, la respuesta del Señor, la respuesta a esa oración la encontramos aquí, donde Dios dice, la hora ha llegado. Dios no se olvida de su pueblo será vindicado. Cada oración de sus hijos, ese día encontrará la respuesta final. Hermano, no lo olvides, no dudes, sigue fiel. Ahora mire la exhortación al final que encontramos aquí en el versículo 12 y el versículo 13. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí habla de la perseverancia de los creyentes, de los santos, es decir, de los verdaderos creyentes. En medio de tanta idolatría, en medio de tanto juicio, en medio de tanta persecución, ellos se mantienen firmes, obedeciendo a Dios, confiando en Jesucristo, y su fidelidad a
a Dios se evidencia o son una evidencia de que verdaderamente son el pueblo de Dios. Lo hemos dicho en varias ocasiones. No es el que dice que es Señor, Señor, ni es el que dice que cree. El mismo Señor Jesucristo lo explica en Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor. La evidencia del pueblo de Dios se manifiesta en la paciencia, como dice aquí, o sea, en la perseverancia de los santos, en los que guardan, es decir, los que obedecen, lo decíamos al principio de nuestro sermón. De nada nos sirve llenarnos de información o de conocimiento cuando a la hora de la hora no ponemos en práctica lo que Dios pide de nosotros. Y esa es la evidencia de nuestra salvación. Mientras los incrédulos o aquellos que abandonan la fe, aquellos que quizás por algún tiempo parece que caminaron con el Señor Jesucristo, pero luego vuelven atrás, que no perseveran, lo que están diciendo simplemente es, no éramos de Cristo. El juicio vendrá sobre ellos sin consideración. Los hijos de Dios serán fortalecidos, los hijos de Dios tendrán bendición, porque mire que el texto dice, a Juan le dice, escribe, y dice, bienaventurados, es decir, bendecidos, 3 veces feliz, como dice algunas traducciones. Dice que bendecidos, ¿quiénes? Todos los que mueren siendo fieles a Cristo. Poniéndolo de otra manera, el texto dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es decir, que todo aquel que muere en Cristo es bendecido. Y yo creo que aquí no está refiriendo únicamente a los mártires, aunque puede estar incluido, sino que está hablando de todos los creyentes a lo largo de la historia que hasta el final de sus vidas han permanecido en la fe. Que hasta el final de sus vidas, a pesar de las dificultades, se mantuvieron fieles. Para ellos la muerte no es una pérdida, sino que es una ¿qué? Una ganancia. Iba a usar otra palabra, pero bueno, usemos esta. Es ganancia. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pablo decía, es que yo no sé qué hacer, no sé qué escoger, si seguir aquí porque tengo que hacer la obra de Dios y me apasiona hacer la obra de Dios, o irme a su presencia. A ver, la gente pregunta, ¿y es que qué pasa cuando alguien se muere? ¿Para dónde se va? Ah, es que yo no sé. ¿Cómo que no sabe? El creyente tiene que saber, solo hay 2 lugares. O usted va a la presencia de Dios o usted va a las tinieblas. El purgatorio no existe. De pronto será donde van las pulgas. Pero no existe. O cielo o infierno. Y todos los que, yo no sé usted, pero yo pues, ese día no voy a estar, no me voy a dar cuenta. Pero nunca hay muerto malo, ¿no? Todos los muertos son buenos, ¿no? Sí, pero yo espero que ese día que esté ya ahí el cuerpo donde yo habité, se pueda decir, hombre, murió siempre siendo fiel a Dios. Que podamos decir, Señor, realmente, como dijo el apóstol Pablo, Señor, he acabado la carrera. Yo estaba viendo hace unos meses el último video que hizo el pastor John MacArthur en su enfermedad, y él decía, sí, yo ya entiendo que estoy cerca a morirme, decía en el video, y hablaba de que he corrido la carrera con fidelidad. Hermano, y qué bendición no poder llegar al final de su vida, o que, pues no sé, pero que el que quedó vivo lo pueda decir, no porque es lo que haya que decir en ese momento, sino porque realmente digan, wow, esa persona le fue fiel a Dios hasta el último minuto de su vida. Esos serán bendecidos. Para el creyente, no, la pérdida de la vida no es una pérdida, es ganancia. Y es más, el mismo, porque, y para que no haya duda de esta verdad, dice
el versículo 13, ya casi en la parte final dice, sí, el Espíritu, sí dice el Espíritu. Obvio que estamos hablando del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo confirma esa promesa. Si tú mueres en Cristo hasta el final, dice, descansará de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los creyentes que han sido obedientes a Cristo hasta el final, los creyentes que han sufrido por causa de su fe, que han resistido la tentación del mundo, que se mantuvieron firmes, dice que finalmente descansarán. Después de, hermanos, después de tanta lucha que has enfrentado, después de tanta persecución, después de tantas enfermedades, de tantas pruebas, de tantas tentaciones de Satanás, porque una cosa es la prueba de Dios o la disciplina de Dios, otra cosa es la tentación. Son dos propósitos diferentes. ¿Cuál es el propósito de la tentación? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? ¿Cuál es el, a ver, vamos a invertir las preguntas y la que ustedes se van a acordar. ¿Cuál es el propósito de la prueba o de la disciplina? Ok, llevarte a crecer, ¿no? Madurar. Ahora sí, ¿cuál es la tentación, el propósito de la tentación? Llevarte a pecar, destruirte. La tentación busca destruirte. La prueba de Dios busca que madurar o hacerte cada día más y más como Cristo. Ahora, una vez miremos el contraste. El creyente, el que muere en Cristo, dice el pasaje, que descansará en la presencia de Dios. Y como vimos, ¿qué pasa con los incrédulos? ¿Van a descansar? No. ¿Tendrán reposo? No. Tormento total. Y le digo una vez más le repetirán, escuchará las palabras que se las van a poner ahí en loop. Ahora, cree en Jesucristo, va a escuchar cada predicación que escuchó. La va a recordar así como usted recuerda su nombre, con esa misma claridad. Y yo no hice nada. Y el creyente, dice el pasaje, disfrutaremos en el Señor. Aquí muchos viven cómodamente, no quieren sufrir por causa de su fe, pero luego encontrarán el castigo eterno. Dijo un pastor, creo sabiamente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, para los incrédulos este mundo es lo más cercano que conocerán del cielo. Pero para los creyentes este mundo es lo más cercano que conocerán del infierno. Es el contraste. Hay unos que dicen, no, es que el infierno está aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto es lo más cercano al cielo o a la presencia de Dios que van a disfrutar. Para el creyente es lo más cercano al infierno. ¿Por qué para nosotros es diferente? Porque descansaremos en el Señor. Dice el texto, al final dice, porque sus obras lo siguen. Y escuche, yo sé que usted lo tiene claro, pero tengo que decirlo por si luego alguien no va a escuchar esta partecita nomás. Esto no significa de que las obras van a salvar a alguien. Porque la Escritura enseña claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Ahí estamos claros. Por gracia, es decir, no lo merecemos, a través de la fe. Y la fe no en cualquier cosa, porque yo tengo fe en un piloto. Si me monto en el avión es porque tengo fe en el piloto, de que el piloto va a ser, que no está borracho, va a ser la cosa, ¿no? Voy a un restaurante, tengo fe en que el cocinero hizo bien las cosas, se bañó las manos. O sea, no, tenemos fe en muchas cosas, ¿no? No, aquí es fe en el único, en Jesucristo. Pero sus obras, las que Dios produjo en ellos por medio de su Espíritu Santo, no son olvidadas. Dios las recompensará en gloria. Y cuando alguien muere y fue una persona fiel, sirvió a Jesucristo con fidelidad, hombre, la gente siempre recuerda cuando ese hermano servía.
Cuando este hermano, esto y lo otro. Cuando este hermano, esto y lo otro. Esto fue lo que la iglesia, mire rápidamente, yo no me acuerdo si se lo mandé a los hermanos, pero esto fue lo que Jesucristo le prometió a las iglesias cuando estudiamos al principio. Por ejemplo, Apocalipsis 2:7, Jesucristo dijo, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Oh, sí las mandé. Oh. El versículo 2:11, no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿De qué segunda muerte está hablando ahí? Sí, de cuando Jesucristo venga y entonces la muerte eterna, es decir, la separación eterna. Ellos mueren, nosotros vivimos ¿en quién? En Cristo. 2:17, le daré del maná escondido. 2:28, le daré la estrella de la mañana. 3:5, será vestido de vestiduras blancas. 3:12, será columna en el templo de mi Dios. 3:21, se sentará conmigo en el trono. Las obras que hacemos como creyentes no van delante de nosotros para abrir la puerta al cielo. Lo que abre la puerta al cielo para nosotros es la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso tiene que quedar claro. Pero cuando dice que sus obras los siguen, es que Dios recompensará esas obras. Es el consuelo que tenemos los hijos de Dios. Mientras el mundo recibe juicio, los que mueren del Señor Jesucristo reciben bendición. No solo de que estaremos eternamente con Él, sino las bendiciones que Él dará, las recompensas que Él dará, como Él quiera darlas a sus hijos por lo que ellos hicieron. Mientras los rebeldes son atormentados, los santos descansan en gloria. No sé cómo siente usted cuando viene cansado de algún trabajo y usted se tira en su cama o se echa una ducha y se acuesta y relajado, qué rico, por fin. ¿Ah? Sí, qué rica cama. No sé si sea suficiente esa ilustración para explicar el descanso que vamos a tener en Él, pero más o menos nos damos una idea. Ese es el mensaje del Espíritu. Al que está en Cristo persevera. El mensaje para el que está en Cristo es decirle, vale la pena ser fiel a Cristo. A Cristo. Vale la pena ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Estamos en una carrera que no es por correr un ratico, no, es una carrera de resistencia, y que el día que usted deje de correr es porque ese día sus ojos se cierren para siempre. Hermano, Dios no olvida a los suyos. Él está con nosotros, nos dará descanso eterno. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos aplicar a nuestras vidas o cómo podemos aplicar algo de esto a nuestras vidas hoy en el 2025? Hermano, que cada día debemos aprender a valorar más y más el Evangelio de Dios. Si hoy tú estás en Cristo, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad, ni por tu mérito personal. No fue por tu sabiduría propia, porque lo merecías. Fue por la infinita gracia inmerecida de Dios que te sacó y te rescató de donde estabas. Y hoy esa gracia, estimado amigo que estás en Cristo, todavía está disponible para ti. Hoy mucha gente o todos siguen creyéndose su propio Dios. Sigues amando a este mundo. Sigues entregados a los ídolos que el mundo ofrece. Pero por el otro lado tenemos el amor del Padre, quien envió a su Hijo Jesucristo para vencer al mundo y a Satanás en la cruz del Calvario para ofrecerte vida eterna si crees en Él. Ya no podemos vivir más para nosotros. Entonces los tres mensajes que nos presentaron los ángeles en este pasaje, en este capítulo, o en esta sección. Debemos proclamar el mensaje a todas las naciones. Debemos advertirles del juicio venidero y debemos anunciar que solo en Jesús hay salvación.
Hermano, dejemos de decirle a la gente, mira, Dios te ha metido un plan maravilloso para tu vida. Digámosle a la gente, mira, estimado amigo, quiero decirte algo. En este momento la ira de Dios está sobre tu vida porque has pecado contra Dios. Luego le dices que Dios le ama. Tenemos que proclamar ese mensaje a todo momento. ¿Qué dijo Mateo 24, versículo 14? Dice Mateo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y cuándo? Y entonces, y solo entonces vendrá el fin. O sea que para un buen entendedor lo que está diciendo ahí es que el fin no vendrá hasta que el evangelio no sea predicado en todo el mundo. Por eso tenemos que ser predicados. Y aquí hemos orado por la ventana que llaman 1040, o sea, el lugar donde todavía el evangelio no ha llegado hasta allá. No ha sido predicado porque no hay idioma, no hay misioneros que quieran ir a ese lugar, pastores. Entonces vendrá. Así que como estos ángeles proclamaban a gran voz el mensaje en toda tribu, lengua, pueblo y nación, nosotros somos enviados a hacer lo mismo. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Hermanos, dice la escritura en Romanos 10, la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? No van a creer si no les predicamos la palabra. Prediquemos la palabra. Como iglesia nosotros somos enviados. Somos los mensajeros de Dios. Y un mensaje a usted que estás en Cristo. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a ignorar el mensaje del evangelio? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿O vas a estar como en los días de Noé? Si no has escuchado la historia de Noé, pues puedes ir a Génesis y la podrás leer. Pero en el tiempo de Noé, se la corto rápidamente, Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque iba a venir un diluvio en un lugar donde nunca llovía. Y Noé tardó más o menos 120 años construyendo el arca, predicando el evangelio, que Jesucristo va a venir. Y la gente decía, no va a pasar nada. Pero en el momento menos indicado, cuando Dios tenía estipulado, pasó lo que nunca pensaron que iba a pasar. ¿Cuánto tiempo vas a pasar tú esperando mañana? El adagio popular dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Examina tu vida, cree en Jesucristo, porque un día tendrás que dar cuenta delante de Dios. Y ahí no va a valer, y el domingo quizás vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Ahí no va a valer que es que yo vi a Sutano, que a Mengano, que no sé qué, cuánto. Ahí no va a valer nada de eso. Dios te va a preguntar qué hiciste con el mensaje del evangelio que te predicaron. ¿Creíste o lo rechazaste? ¿Estás viviendo como Dios manda o estás viviendo como tú quieres? ¿Estás ignorando a tu creador o estás viniendo a tu creador en fe y en arrepentimiento? Yo te pregunto aquí, ¿a ti quién te garantiza que vendrá el día de mañana? ¿Quién nos garantiza que nos despertaremos el día de mañana? Solo Dios lo sabe. Amigo, Cristo es la única esperanza para ti. Hoy es el día de salvación. Ven a Él, humíllate en fe y en arrepentimiento. Mañana puede ser demasiado tarde. Así que no endurezcas tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y encontrarás salvación, vida eterna. Y entonces, como dice este pasaje, encontrarás una bienaventuranza, serás bendecido y descansarás verdaderamente en Cristo. Una vez más, unos estarán en fuego y azufre, atormentados, mientras los otros estarán descansando en la presencia de Dios. Una vez más, solo hay dos lugares: tormento sin descanso, paz y descanso. No hay un tercer lugar, estimado amigo.
y la decisión la tomas hoy aquí o mientras estás vivo. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta noche, porque aunque es un mensaje que puede sonar duro para nosotros, también vemos las buenas noticias, que hay salvación en Jesucristo. Señor, que hoy el que no ha creído en ti pueda creer en ti, pueda entender la realidad o la severidad de la consecuencia que está sobre su vida por rechazar el mensaje del Evangelio, que pueda entender el descanso que va a encontrar únicamente en ti, mi Señor. Señor, llévalos a entender que un día vendrá este juicio, que ha demorado, Señor, no porque sea tardanza, como dice el apóstol Pedro, sino porque en tu misericordia tú estás esperando que la gente o los tuyos lleguen al arrepentimiento. Señor, gracias porque nos has reconciliado contigo en Cristo Jesús. Hoy tenemos paz para con Dios. Señor, te pido que este mensaje pueda ser aplicado por el Espíritu Santo a nuestras vidas como tu pueblo. Que este mensaje nos sirva de motivación para seguir fieles a ti hasta el final, en medio de las dificultades. Que nos sirva para seguir con nuestra mirada puesta en ti, Señor, pero que también nos sirva como una motivación para seguir predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que aprovechemos cada oportunidad para hablar de la salvación a aquel que no te conoce. Señor, pero también queremos levantar delante de ti a aquellos que todavía están muertos de sus delitos y pecados. Aquellos que todavía piensan que están muy jóvenes para creer en ti, que están muy niños para creer en ti, o que ya están muy adultos para creer en ti. Señor, oro por ellos, para que tu Espíritu Santo pueda mostrarles la realidad de sus vidas y hoy puedan venir a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, hazlo para tu gloria. Te lo pedimos en los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.